tan delicado como la negociación de liberalización de servicios. En este sentido, la educación, los servicios de correo, las refinerías de petróleo y hasta nuestra querida Fábrica Nacional de Licores entrarían directamente en competencia con oferentes privados. Lo más preocupante es que en el capítulo 11 del TLC se dice que los servicios brindados por un empresario extranjero serán regulados como una inversión. Esto significa que si un servicio público como la educación universitaria desarrolla programas exitosos de cierto tipo, un centro de enseñanza extranjero podría demandar al Estado acusándolo de que le impidió hacer libre comercio. En otras palabras, las empresas de servicios no vienen a competir en un libre mercado, sino que compiten con una serie de armas para limitar los incentivos de los servicios públicos. Incluso si uno estuviera convencido de las ventajas relativas del TLC en materia de comercio, quedaría la pregunta de cómo afecta nuestra soberanía. El primer problema es con respecto a la decisión de si en un futuro queremos seguir o no con el TLC. Tal decisión se haría por medio de un mecanismo legal que tienen todos los tratados comerciales llamado denuncia y que le asegura a un país firmante un procedimiento para retirarse de los mismos. Teóricamente, nuestro TLC no es distinto. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como cualquier tratado de libre comercio, como cualquier tratado internacional, y por eso me encanta cuando muchos de los economistas se ponen a hablar de derecho, tiene un mecanismo de denuncia. Usted no lo quiere, el Ejecutivo hace una carta, dice, denuncio el tratado, la manda a la OEA y surte efecto 3 meses después. Sin embargo, se esconden sorpresas desagradables. ¿Qué pasó con la redacción de esa cláusula? Que la amarraron a la aprobación de las demás partes. Quedaría amarrado a no poder denunciar si las otras partes pues no dan el beneplácito. Así como quedó redactado, es difícil salirnos. Entonces ahí sí hay un problema. De entre muchas concesiones a Estados Unidos, la más escandalosa es la de regalar todo el lecho marino de nuestros mares territoriales. Territorio significa, respecto a Estados Unidos, cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos, dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y su derecho interno, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos, y a sus recursos naturales. Es decir, yo no entiendo mucho estas cosas, pero me parece ver aquí que Estados Unidos prácticamente se queda con la soberanía de nuestro lecho marino. ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? Bueno, pero esa es la definición del territorio de Estados Unidos. Es la definición para Estados Unidos de su territorio. De su territorio, no, o sea, cada país define su territorio en términos de cómo lo maneja. Por ejemplo, nosotros haciendo referencia a lo que define la Constitución política de nuestro territorio. Estados Unidos define su territorio e incluye aquellas áreas que forman parte de su territorio de acuerdo a su legislación nacional. Sí, pero eso lo que me preocupa es la definición de qué es territorio de Estados Unidos, pero dice cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos. Por eso tengo la duda, es decir, Estados Unidos define ese territorio como los mares territoriales que van más allá de Estados Unidos. Pero bueno, no sé si quieres leerlos. Porque tal vez puede hacer referencia a sus dependencias de ultramar, por ejemplo, las islas. Este pequeño párrafo es una anexión formal de nuestro territorio marítimo. Si fuéramos mal pensados, diríamos que esto tiene que ver con el descubrimiento descrito en esta revista científica sobre la presencia de gas metano abundante en todo el lecho marítimo de la región. Gas que puede convertirse en una de las fuentes alternativas de energía más importantes del futuro. Pero tal vez sea mejor no especular y suponer que en el fondo lo único que quieren es apropiarse de nuestro territorio. Ahora bien, sin despreciar las bondades del mar, más alarmantes son las consecuencias para la articulación política del país. En el capítulo 10, el TLC establece la realización forzosa de arbitrajes o juicios internacionales a las demandas que presentan las empresas contra el Estado. Esto no solo atenta contra el orden de la jurisdicción nacional, sino que tiene consecuencias peligrosas.
Tales demandas se resolverían especialmente bajo las reglas del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es parte del Banco Mundial. De las demandas presentadas allí, un 95% corresponde a las de empresas transnacionales contra países subdesarrollados. Costa Rica perdió una demanda en CIADI, si ustedes recordarán, la de Hacienda Santa Elena. Recuperamos una gran proporción de Parque Nacional en el norte, Guanacaste, pero eso nos costó 16 millones de dólares, que por cierto lo hicimos en pagos. Eso indica que en caso de que, hipotético por supuesto, que vengan demandas a futuro, pues nos van a costar un poco caras. Estas demandas son algo menos que hipotéticas. En el año 2003, la compañía petrolera Harken Energy puso una demanda contra el Estado costarricense porque éste le negó permisos de exploración en el Caribe, debido a que era evidente que se iban a despedazar los ecosistemas del lugar. La compañía decidió demandar a Costa Rica por nada menos que 57 mil millones de dólares, una cifra que nos dio un poco de miedo convertir en colones. Bueno, una demanda tan exorbitante como esa obviamente quiebra a cualquier país centroamericano. Estamos hablando de que 57 mil millones de dólares son 3 años de Producto Interno Bruto de este país, ¿verdad? Cerca de 15 años del presupuesto del gobierno central. Si el tratado, o un tratado como este, hubiese estado vigente en este momento, Harken podría directamente haber demandado a Costa Rica, ¿verdad?, y llevar esto a un tribunal internacional privado con jueces puestos directamente por los países, abogados por lo general especialistas en la parte comercial que nada entienden de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Dichosamente eso no ocurre y Costa Rica puede incluso optar por no ir a un arbitraje y que eso se resuelva dentro de la jurisdicción costarricense, que es por lo que el país ha optado. Eso no hubiera sido posible si el tratado estuviera vigente. La demanda de Harken ha sido retirada temporalmente. No dude que Harken solo espera la aprobación del TLC para reanudar su querella. Estos mecanismos de solución de controversias existen en 2.300 tratados de promoción de inversión que existen en el mundo entero. Costa Rica tiene 14 tratados ya suscritos, vigentes, con países como Alemania, Inglaterra, España, Canadá, Chile, etc. 14 más en proceso de negociación y el mismo mecanismo incluido en todos los demás TLCs. Realmente aquí ese es uno de esos mitos que se toman y se sacan esos casos enredados que nadie entiende, que no tienen nada que ver con la realidad costarricense. Quizás el irrespeto más truculento a la soberanía nacional fue el de despachar de un solo plumazo el valor del grueso de las leyes nacionales. Para ello se hizo uso del concepto de listas negativas. En las negociaciones a nivel multilateral y mundial en materia de servicios hay dos enfoques. El que prima en la OMC y particularmente en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios, que es el enfoque de lista positiva, donde un país propone de forma transparente, eso es muy importante, cuál es la lista de áreas en las cuales se compromete a liberalizar ciertos servicios y con determinada progresividad. Estados Unidos impuso el concepto de lista negativa, es decir, se abren todos los servicios y solamente se cierran algunos espacios en ciertas medidas disconformes o anexos donde los países se reservan esa posibilidad. O sea, el TLC señala unas cuantas leyes que va a respetar, pero todas aquellas que ni menciona son las que quedan bajo su poder. Según este mágico artilugio, lo que no se incluye en el tratado es lo que queda incorporado en él. Por ejemplo, en un anexo del TLC sobre inversión y comercio de servicios se hace reserva de 80 leyes. Pero el país tiene en vigencia en este momento más de 8.000 leyes. Estamos hablando de que el 1% de las leyes que tienen vigencia en el país fueron de alguna manera reservadas. Hasta donde las otras 7.920 leyes, ¿verdad?, de alguna manera podrían quedar derogadas si cualquier artículo de las mismas choca con lo que establece el tratado y que no queda reservado en esas 80 leyes
que se mencionan en el anexo 1. Eso hubiera requerido años